Bueno, buenas chicos y chicas, en el día de hoy vamos a aprender a diferenciar cada parte de nuestro computador, cada uno de sus componentes y dispositivos, ¿cierto? Ya tenemos nuestro PC desensamblado. Para tener en cuenta siempre la precaución, nuestra manilla antiestática para no dañar ningún componente. Listo, entonces ahora vamos a empezar a terminar de desmontar nuestra board, explicar cada uno de sus dispositivos, sus slots, sus ranuras y la función que tiene cada uno. Entonces desmontamos nuestro cooler, refrigerador de procesador. Abajo nos encontramos con nuestro procesador. Jalamos el pin y lo abrimos con una fuerza hacia un lado. Levantamos la tapa y tenemos nuestro procesador. Con mucho cuidado lo retiramos sin tocar los contactos de por debajo, ya que son muy delicados. Y vemos nuestro socket o slot de procesador, en este caso 775, la versión de procesador y la versión del socket. A la hora de comprar un procesador debemos tener en cuenta la versión de procesador, porque en muchas placas bases no nos va a poder servir el procesador de una a otra, y pues también los tipos de procesador, ya que existen AMD y Intel. En este caso es un Intel, un procesador Intel de contacto, y el AMD viene por pines. Ahora aquí nos encontramos con nuestra RAM. Para desmontar la RAM simplemente jalamos las paticas que tienen a los costados y la RAM queda suelta. Esta RAM es una RAM DDR3, la versión es compatible con la misma de la board. En este caso es una RAM de 4 GB, vienen de 8 o de menores capacidades. Y tenemos aquí entonces nuestra placa base. Ahora vamos a explicar cada uno de nuestros componentes de la placa base. Entonces vamos a empezar con nuestro socket de procesador, que es este que vemos acá. Ya sabemos que para poder insertar nuestro procesador debemos jalar el pin y levantar la tapa. Ponemos nuestro procesador, teniendo en cuenta el orden que él tiene, la forma. Si vemos, tiene dos curvitas acá. Esas son las curvitas que nos indican el derecho del procesador, y allá enchazan solo de una manera. Cerramos la tapita y hacemos presión a la pata. Tenemos acá nuestras ranuras o slots de memoria RAM, dos en este caso, DDR3. Tenemos aquí nuestra conexión ATX, es donde vamos a suministrar energía a toda nuestra placa base y a cada uno de los componentes de la misma. Más abajo nos encontramos con nuestra conexión SATA, que es la encargada de nuestros dispositivos disco duros o unidades de CD. Más acá al lado nos podemos encontrar con nuestra ranura PCI y con nuestra ranura PCI X1 y nuestra ranura PCI Express. Cada una tiene diferentes funciones. En el caso de nuestra ranura PCI es para las conexiones de tarjetas de red o tarjetas de audio. En el caso de nuestra ranura PCI X1 es para tarjetas de red, y en el caso de nuestra ranura PCI Express es para suministrar tarjetas de video a nuestro computador. Aquí tenemos una tarjeta de cada una de las que vamos a explicar. Nuestras tarjetas de red, que son para conectar en nuestra ranura PCI. Esto es una tarjeta de Wi-Fi inalámbrica. Entonces enchazaría aquí. Tenemos aquí nuestra tarjeta de audio. Las venden donde conseguimos nuestros computadores. También enchazaría aquí. Vemos que estas dos tarjetas tienen dos marcas totalmente diferentes. La una trae dos espacios y la una no trae dos espacios. No tiene nada que ver desde que nuestra tarjeta sea la referencia correspondiente a la nuestra board. Esta también entonces va a conectar acá, como vemos, al igual que esta. Tenemos aquí nuestra tarjeta de video NVIDIA GeForce 710 de 2 GB para suministrar videos a nuestro computador. En este caso es una tarjeta suministrada para un PC de alta gama, pues para poder jugar buenos juegos. Iría acá. Ahora entonces nos encontramos
con nuestro puerto P4, es el encargado de suministrar energía directa al procesador, dos cables de 12 voltios y dos masas. Más abajo tenemos acá nuestro North Bit y por el lado de acá tenemos nuestro South Bit. El North Bit, el puente norte, es el encargado de interconectar los dispositivos que manejan mayor cantidad de datos. En este caso son el procesador, la memoria RAM y nuestra tarjeta de video. El South Bit es el encargado de interconectar el resto de dispositivos, como las otras tarjetas, los discos duros o los dispositivos que podemos conectar a nuestro computador. En la parte de acá, muy pequeño acá, podemos ver una cantidad de pines. Cada uno de estos pines tiene un funcionamiento diferente. Este pin que vemos de color negro, o estos pines que vemos de color negro, son nuestro panel frontal, son los encargados de que podamos iniciar nuestro computador. Ahí estarían entonces lo que es el inicio, el reseteo y el bip, que es el que vemos cuando trabajamos el computador. Más acá podemos encontrarnos con dos puertos USB o dos paneles USB para tarjetas externas adelante en nuestro computador o los paneles frontales de USB. Más aquí nos encontramos con nuestro speaker, que es cuando las cajitas tienen baflecitos. Y acá con un puerto AAFP, que es posiblemente para más tarjetas, SDs, micro SDs y demás. Aquí nos encontramos con nuestra pila, la pila del CM2. Y aquí, en nuestra parte de acá, nos encontramos con nuestro chip BIOS, ¿cierto? Demás de componentes ya son capacitores electrolitos y chipset de nuestra placa base que hacen interconectar cada uno de los dispositivos. Ahora, por la parte trasera de nuestra placa base tenemos los principales dispositivos de interconexión. Podemos ver acá nuestros puertos PS2, que son los encargados del teclado y el mouse. En este caso el teclado siempre viene diferenciado por el color morado y el mouse por el color verde. Tenemos nuestra conexión al puerto COM para escáneres un poco ya no usuales. Tenemos nuestro puerto VGA, que es el encargado de suministrar el video a nuestro computador. Tenemos dos puertos USB y más abajo tenemos otros dos puertos USB. Tenemos acá nuestra conexión LAN para el cable de internet. Tenemos acá entonces entrada del micrófono, salida de audio y entrada y salida de audio. Así entonces finalizamos la explicación de nuestra tarjeta madre. Ahora nos encontramos con nuestras unidades de disco duro y unidades de CD. Entonces procederemos a explicar que esto es una unidad de disco duro SATA. Vemos las conexiones, que son las conexiones más recientes. Entonces aquí sería esta donde vamos a suministrar la energía a nuestro disco duro, y por eso sería la entrada del bus de datos. Vemos que anteriormente había dos tipos de discos duros. Entonces esta es la conexión IDE y esta sería la conexión moles, donde se suministraría la energía a nuestro disco duro. Estos discos duros ya no son tan vigentes, ahora el SATA los reemplaza. Podemos ver que tenemos un disco duro de un tamaño más convencional. Este disco duro es el utilizado para los portátiles, hace el mismo trabajo, solo que es de un menor tamaño. Aquí tenemos otro disco duro en una caja. Esto es un disco duro externo, ahora los venden así, ¿cierto? Funciona como un pendrive o un dispositivo extraíble de rápido acceso a nuestro computador. Esta que tenemos acá es una unidad de CD USB también, muy portable y muy útil para los que trabajan en sistemas. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de poder. El trabajo de nuestra fuente de poder es convertir la corriente alterna en una o varias corrientes continuas para poder tener el funcionamiento de nuestro computador. Vemos que tiene un switch, un interruptor de encendido. Vemos que también tiene un switch que nos indica que la fuente funciona a 115 voltios o, si queremos, funciona a 230 voltios. Nuestro conector de cable de poder, el ventilador de nuestra fuente de poder. Entonces ahora procederemos a explicar cada uno de los cables de nuestra fuente de poder y el voltaje que suministra cada uno. Vemos nuestro cable de conexión ATX, que es el que suministra la energía a nuestro computador. Vemos que este es de 24 pines, posiblemente es una fuente de poder un poco moderna para poder utilizarlo en una PC un poco más vieja que tiene 20 pines. Entonces, los voltajes de este conector. El voltaje zapote
o el del cable zapote es un voltaje de 3 voltios, el cable negro es una masa, el cable rojo suministra 5 voltios, el cable amarillo suministra 12 voltios. Los negros son masa, el verde es el encargado de encender la fuente de poder o el power on. El gris es el mismo encargado de hacer el mismo proceso en caso de que uno falle, ¿cierto? El azul son menos 12 voltios. Seguimos con el otro componente. Vemos que este es nuestro componente P4, es el encargado de suministrar energía directa al procesador, dos cables de 12 voltios y dos masas. Aquí al otro lado tenemos entonces nuestro conector SATA o poder SATA. Vemos que tiene un cable naranja de 3 voltios, dos masas que son los dos negros, un cable rojo de 5 voltios y un cable amarillo de 12 voltios. Asimismo, entonces tenemos nuestro conector Molex, que también tiene dos cables de 12 voltios, en este caso estos dos cables se simplifican a un solo puerto, y al otro lado 5 voltios en el rojo y las dos más. Tenemos aquí un conector pequeñito, es nuestro conector para las disqueteras, suministra 12 voltios el cable amarillo, 5 el rojo y dos masas. Entonces así finalizamos la explicación de nuestra fuente de poder. Aquí tenemos nuestro bus de datos SATA y nuestro bus de datos IDE. Vemos que diferencialmente tienen una grandísima diferencia. Este bus fue utilizado en las primeras computadoras, pues es de un gran tamaño. Vemos que tiene demasiados pines, y este bus fue reemplazado por este, ¿cierto? Entonces aquí es donde entramos a deducir que este bus era el que utilizábamos en los discos duros viejos y era el que hacía la conexión aquí. Y este SATA fue el que reemplazó a este bus y es el que vamos a conectar aquí. Entonces aquí tenemos nuestro disipador de calor. Vemos que en este caso es un disipador de torre con su ventilador vertical. Entonces el trabajo de nuestro disipador de calor, el orden de él en nuestra placa madre es así, de una manera vertical, como podemos ver que en otros casos hay algunos que son horizontales, que quedarían con el ventilador hacia arriba. Eso no influye, son solo diseños, y pues una mejor refrigeración para nuestro equipo, ¿cierto? Entonces tenemos nuestro refrigerador. Lo que hace él es transmitir la energía caliente o la temperatura que tiene nuestro procesador por esta placa, y estas varillas la absorben y la suben hacia arriba por entre estas rejillas. Cuando están entre estas rejillas, el ventilador, con el aire que él hace, saca el aire caliente, y como el aluminio es un metal que se enfría más rápido, hace que el cobre se enfríe un poco más rápido, y así se mantiene la temperatura de este aparato. Al mantenerse la temperatura de estas láminas, se mantiene la temperatura sobre nuestro procesador, teniendo en cuenta que nuestro procesador debe tener pasta térmica, que es la encargada de dejar fluir el calor de arriba abajo y de abajo hacia arriba. Entonces así finalizamos nuestra pequeña explicación de cada uno de nuestros componentes. Recuerde que les habló Kevin Jair Moreno Arias, aprendiz tecnólogo en mantenimiento de equipos de cómputo, de diseño e instalación de cableado estructurado, SENA. Gracias.